Gracias a la señora Marisol, soy invitado a darles esta plática, la cual para mí es mucho orgullo y un gran gusto darles esta plática, la cual tiene que ver con el compromiso y la palabra como nuestro contrato para eso que decimos que nos vamos a comprometer. Primero vamos a empezar. ¿Qué es el compromiso? ¿Y por qué va de la mano con la palabra? A mí no me gusta dar pláticas, las doy muchas veces porque soy profesor y muchas veces estoy haciendo esto. Ya que ser profesor no nomás es dar un tema, sino formar, hacer gentes que logren en realidad transmitir lo que uno se les enseñó. Y nosotros como profesores tenemos la carga de formar mejores ciudadanos, mejores seres humanos, mejores personas para nuestro país. Entonces, cuando uno lo hace de corazón, uno no nomás habla del tema que va a tocar, sino que en realidad tienes que ver la forma de que trascienda ese alumno, y que en realidad ese alumno lleve más allá la enseñanza que se le está impartiendo en el aula. Y como profesor uno pues tiene que tener ese cuidado moral y ético y profesional adentro del aula y afuera de ella, porque uno está expuesto a que lo califiquen de mira lo que enseña, mira lo que dice, mira lo que hace. Y si yo a mis alumnos, que como dijo la señorita, es una escuela de inglés, también es una escuela de negocios, también es una escuela de formación, también es una escuela de idiomas, de computación, de muchas cosas. Pero en sí es una escuela de formación profesional. Y les voy a transmitir un poquito lo que se me permite dar en los minutos que tengo a ustedes ahorita. No me gusta hablar mucho, me gusta ser interactivo y más en las juntas. Por eso les di un papelito a ustedes, si me permiten. Un papelito que, bueno, no traía otro más que este. Y les voy a pedir que, por favor, en este papelito, ustedes hagan una T. Una T. ¿Se puede acercar un poquito, compañero? Por favor. Gracias. Una T. En una parte de esa T vamos a poner nosotros ¿qué pienso? Y en la otra parte vamos a poner ¿qué siento? El tema de hoy es compromiso y palabra. Entonces, al decir nosotros compromiso, es el cumplimiento del deber que estoy dando a aquella persona, a aquel ser, a aquel negocio o familiar para llevar a cabo lo que se está tratando. Y lo estoy respaldando con mi palabra. Es un concepto muy amplio y muy bonito, y más cuando se lleva a cabo. Y va respaldado todavía un poco más. Al final les voy a decir con qué es, con lo que va respaldado al final. Pero todos vamos a mirar qué es el concepto del compromiso. De este lado vamos a poner lo que pienso, de este lado vamos a poner lo que siento. Si yo, siendo tu esposo o tu papá, te digo, te voy a comprar el carro que viene para el mes entrante. Para el 1 de agosto tendrás tu carro. Y tú vives estos meses creyendo que vas a tener tu carro, que tu papá, tu esposo, tu hermano te va a dar ese carro. ¿Sí? Y él te dice, mija, yo te amo, eres mi adoración, yo te voy a dar su carro, no te preocupes.
Wow. Imaginemos también otro ejemplo. La persona que te dice, fíjate que necesito 5,000 pesos para cerrar un trato y un negocio sumamente importante para mí. Depende del futuro del negocio que tengo y del crecimiento a partir de estos 5,000 pesos. No son nada 5,000 pesos. ¿Tú crees que me los puedas prestar estos 5,000 pesos para el viernes próximo? Sí, por supuesto. Me los podía, si quieres yo paso por ellos. No, yo te los llevo. Caso número 1. Van a poner aquí. ¿Qué pensaría usted? Todos van a poner. Si se llega a agosto y su papá, su prometido, su hermano, no le dio ese carro. Ponga ahí, ¿qué pensaría usted? ¿Qué pensaría? Pongan eso ahorita. ¿Qué pensaría? Escríbalo. No nomás lo piense, escríbalo en su hojita. ¿Qué pienso si X persona no cumplió lo que me dijo? ¿Qué piensa? Ajá, ¿qué pensaría si esa persona que le prometió algo, supongamos en esta ocasión el carro, no se lo puso enfrente el día que le dijo y ni siquiera le explicó qué pasó? ¿Qué pensaría? Del otro lado vamos a poner qué sentiría. ¿Ok? Primero vamos a poner qué pensaría y del otro lado qué sentiría. ¿Qué sentiría yo? Que me prometieron el carro y que no me lo trajeron. ¿Y qué pensaría esa persona que me dijo que lo iba a hacer? ¿Sí? ¿Qué siento yo y qué pienso de la persona que me dice que me va a hacer? Ok, bueno. Vamos a mirar el caso número 2. La persona, igual, te digo que te iba a prestar el dinero, se comprometió a traerlo, tú te ofreciste ahí por él, pero esta persona no va, nunca se presenta ni te llama para traerte este dinero y por ende pierdes el negocio. ¿Qué pensarías? ¿Qué sentirías? Escríbelo. Así rapidito, 15 segundos. ¿Qué pensarías? ¿Qué sentirías? Muchas cosas que pensar y muchas cosas que sentir, ¿cierto o no? Sí. Vamos a ver ahora el lado opuesto de la moneda. Si usted se compromete con la persona en la cual va a empezar un negocio y dice, yo voy a cumplirte con 10,000 pesos y te voy a poner la máquina de impresión que tanto ocupas para poder hacer la propaganda necesaria que necesitas. ¿Para cuándo? En un mes te lo tengo. Y la persona llega a la tercera semana y te trae esa impresora y te trae ese dinero que te prometió y te trae todavía un bono extra por su qué? Por quererse comprometer contigo. ¿Qué pensarías y qué sentirías cuando esa persona llega con este dinero y con esa máquina? Con lo que pensarías, escribe lo que sentirías. Bueno, otro ejemplo, el padre con su hija, prometo estar en tu graduación, así como en tu boda, después de 10 años de no haberte visto, después de 10 años de haberte defraudado por X motivo. Se llega el día, la señorita se gradúa y el padre está presente. Se llega el día, la señorita se casa y el padre está presente. ¿Qué pensarías y qué sentirías de ese padre después de no haber estado? ¿Qué pensarías? ¿Qué pensarías? ¿Y qué sentirías después de que él está ahí? Entonces,
Eso es, en pocas palabras, lo que es el compromiso y la palabra. Cuando usted le falla a alguien, antes que nada le está fallando a usted mismo. ¿Qué pensaría? Mírenlo, lo acaba de escribir. ¿Qué sentiría? Léalo, lo acaba de leer. Sin embargo, si usted cumple con su compromiso, respaldado por su palabra, ¿qué pensaría? Lo acaba de escribir. ¿Qué sentiría? ¿Qué pensaría esa persona a la cual usted le dio su palabra, a la cual usted le dio su compromiso? ¿Qué pensaría ella de usted? ¿Me explico? Entonces, tenemos que regirnos con lo que damos. Y no podemos empezar compromiso y nuestra palabra si no la cumplimos nosotros mismos, porque el primero que fallamos es a nosotros. ¿Sabemos bien eso, no? Entonces, como le digo, compromiso. En los negocios hay 5 niveles de compromiso. Les voy a poner aquí. Y están enumerados. Entonces, los compromisos. Compromiso número 1. Es la persona a la cual tú le llamas, le hablas, le expones tu caso y, pues sí, ajá, está bien, le gusta, sí, ok, dice que sí, está de acuerdo. De acuerdo. Pero no hace nada. Compromiso número 2. El que espera. Sí, ajá, está bien, me gusta el tema, está bien, encantado de la vida, pero ¿sabes qué? A ver, déjame ver. Si Julanito va a hacer algo, yo le entro con todo. Si no, no. Está en espera nada más de lo que pasa. ¿Me explico? Como el papá, le compro el carro a mi hija, si su mamá se va de la casa, le compro el carro a mi hija, si la señora trabaja, están en conflictos o si ella me apoya, pero él se comprometió con la hija a darle el carro, nunca habló de la mamá, nunca habló de las terceras personas, él dio su palabra. ¿Me explico? Entonces, son compromisos muy bajos, muy vagos. Tercer compromiso, ¿cuál vendría siendo? El de la fe. El de la fe. ¿A qué me refiero de fe? A la fe de la atracción, de decir, creo que me va a ir bien, creo que me va a ir bien, Dios me va a ayudar, creo que me va a ir bien. Y pues nomás creo que me va a ir bien. Porque yo no ayudo a Dios a que Él me ayude a mí. No doy un paso adelante para llegar a este escritorio, a este pizarrón. ¿Me explico? Entonces es una fe vaga en realidad. El cuarto compromiso es el compromiso mentiroso. El que dice, sí, yo me comprometo, ajá, sí, yo voy. Es como el emprendedor que emprende su negocio y no pasa de ahí. Emprende, lo echa a andar, le echa todas las ganas, ajá, vamos a empezar, vamos a hacer. Ay, ya me cansé. Y no pasa de ahí. Entonces está comprometido de una manera falsa. Entonces un compromiso falso no te va a llevar a ningún lado. Lo quiero, pero no haces nada. Entonces, el compromiso, y el que debería de ser el número 1, para mí, es el compromiso con la actitud. El compromiso, primero que nada, con usted mismo, respaldado por su palabra, que es la que mide cuánto usted en realidad vale, y se compromete con una actitud positiva, con actividades que en realidad lo lleven a hacer lo que tenga que hacer, con tal de cumplir con la palabra que usted dio, con la promesa que ofreció. Eso vendría siendo
el compromiso, la palabra. Y recuerden una cosa, el compromiso, la casa, que en este caso significaría lo que tú quieres, vive en tu mente. Lógrala, fórmala ahí y después la mirarás formada ya de veras. ¿Es todo? Gracias.